Hola, este es el octavo video sobre acentuación ortográfica, la octava parte. En el video número 7 habíamos visto un poco sobre la aplicación de las reglas del acento ortográfico, que serían tres reglas en particular: el acento tópico, el separativo y el diacrítico. Esta es la tercera parte, la tercera fase dentro de este proceso, ¿no? El proceso para aprender a utilizar correctamente el acento gráfico. Vimos que el acento tópico es la norma general. Eso lo explicamos en el anterior video. Y ahora vamos a ver un poco sobre el acento separativo y el acento distintivo o diacrítico. Estas dos son normas especiales. En el video número 7 vimos las 5 reglas del acento tópico, sobre las palabras agudas, las palabras graves y las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. También la cuarta regla sobre las palabras monosílabas y la quinta regla sobre los adverbios terminados en mente, ¿no? Que este es un caso muy excepcional, sobre todo en la pronunciación. Eso lo vimos en el video número 7. Ahora entremos a el acento separativo. Esta es una norma especial como está escrito acá. Para entender en qué consiste el acento gráfico, ortográfico separativo, es necesario que recordemos en qué consistía un diptongo o un triptongo, ¿no? Aquí está. Vamos a tapar esta. El diptongo era la unión, ¿no? Esas son secuencias vocálicas. La unión de una vocal débil más una vocal fuerte. Débil más fuerte. O viceversa, una vocal fuerte más una vocal débil. En tales casos, lo que sucedía era que se juntaban las vocales y se pronunciaban en un solo golpe de voz, en una misma sílaba. Era el caso como piano, pueblo, ciego, ruido y tantos otros. El adiptongo es, digamos, lo contrario, ¿no? En este caso lo que sucede es que se rompe el diptongo y ahí es cuando surge el adiptongo. Aquí tenemos algunos ejemplos, e igual, ¿no? La combinación de vocales débiles más fuertes o fuertes más débiles. Púa, vía, flúor o país, baúl, ahí. En estos casos, como notarán, y si incluso se entiende en la pronunciación, ¿no? Es púa o país. En todos estos ejemplos, la vocal débil gana la mayor fuerza articulatoria, ¿ya? Gana mayor fuerza de voz. Por lo tanto, lo que sucede es que aquí utilizamos el acento separativo, ¿no? Por eso lo tildamos. Es como si se volvieran en vocales fuertes, ¿ya? Y, en consecuencia, se independizan, se separan de las vocales fuertes. Lo que sucede aquí es que las vocales fuertes ya no absorben a las débiles. Se separan. Esos son casos de adiptongos. En estos casos, la vocal débil gana el golpe de voz, ¿no? Por eso es que está resaltado con el color amarillo. Estas son las sílabas tónicas y estas son las átonas. Lo mismo va a suceder con los atriptongos. Los triptongos antes eran cuando se juntaban tres vocales y se pronunciaban en una misma sílaba, en un solo golpe de voz. Aquí se separa. Y a diferencia del triptongo en el que se ubicaba una vocal fuerte en medio de dos débiles, aquí vamos a ver una vocal débil en medio de dos fuertes, ¿no? En todos los casos. Y lo que sucede es que la vocal débil igual gana mayor fuerza articulatoria, mayor golpe de voz. Por lo tanto, se separa de las otras vocales. En el caso de oía, tenemos tres vocales, sin ninguna consonante, que forman una sílaba diferente cada uno. Esos son atriptongos. Los adiptongos y los atriptongos son casos de hiatos. En los hiatos se emplea el acento separativo. En estos casos, ¿no? Esto es muy importante, en estos casos no se aplica las reglas del acento tópico.
El acento tópico es la norma general y es distinto, ¿no? Lo vimos en el anterior video. Esta es una norma especial, es distinta, pero es un tipo de acento ortográfico también. El número 2. Pasemos al número 3, el acento distintivo o diacrítico. Esta también es una norma especial. ¿Y qué sucede acá? El acento distintivo se utiliza para distinguir la función gramatical de palabras que se pronuncian y escriben de la misma manera. Podríamos decir que son homófonas y homógrafas. Principalmente vamos a identificar casos de palabras monosílabas. Entonces, para hacer la distinción entre ambas palabras que son similares, utilizamos, como verán acá, una tilde sobre un caso en particular. Para esto es importante que conozcamos o tengamos un entendimiento básico de qué son las categorías gramaticales, ¿no? Y justo es aquí donde nos va a servir ese aprendizaje. Tenemos los casos de mi con tilde y mi sin tilde, ¿no? En esta columna tenemos a todos los ejemplos sin tilde. Y a la derecha tenemos los casos con tilde. ¿Cómo se diferencian? Bueno, es bastante sencillo, ¿no? El mismo contexto nos va a indicar cuando hacemos la distinción. Mi sin tilde es un determinante posesivo de primera persona en singular. Por ejemplo, mi mamá me mima. Aquí está mi, es un determinante. Y mi con tilde sería un pronombre personal. Lo trajeron para mí y está tildado. Tu sin tilde es un determinante posesivo de segunda persona singular. Tu auto es muy bonito. Tu con tilde es un pronombre personal. Tú puedes lograrlo. Aquí se utiliza tilde. El sin tilde es un artículo definido. El auto se quemó. Es un artículo determinante. El con tilde es un pronombre personal de tercera persona. Él cocinó la cena. Aún sin tilde. En este caso hablamos de la forma diptongada. Y no haría referencia al adverbio de modo, que es equivalente a incluso. Aún con tilde es un hiato, y este es un adverbio de tiempo, equivalente a todavía. Veamos los ejemplos. Aún así no fue capaz de hablar. Y por el contrario tenemos aún con tilde. Aún es temprano, es un adverbio de modo. De sin tilde es una preposición. Quiero un vaso de leche, ¿no? Estos son nexos. De con tilde es un verbo conjugado. Puede ser el verbo dar, como en el ejemplo, vino para que se le dé una beca. Y bueno, aquí tenemos un caso más. Si sin tilde es una conjunción condicional o puede ser un sustantivo, un nombre. Si no estás, me voy. Toca en si mayor, ¿no? Aquí hablamos de un sustantivo y aquí de una conjunción condicional. Y si con tilde también puede cumplir dos funciones. Puede ser un pronombre personal de tercera persona o puede ser un adverbio afirmativo. Volvió en sí. Dijo que sí. Entonces, bueno, todavía quedan algunos casos más. Pero bueno, para poder entender en qué consiste el acento distintivo o diacrítico, con esto sería suficiente. Bien, entonces con eso terminaríamos las reglas y podríamos entender mejor cómo es que se utiliza adecuadamente el acento ortográfico, el acento escrito. Por favor, hagan la actividad que se les va a designar. Hasta el próximo video. Gracias.